El apartamento que no regalé. Me llamo Alejandro, tengo 34 años y hasta hace poco pensaba que mi vida era estable. Llevaba 5 años casado con Laura, de 32, una mujer inteligente, atractiva y con una energía que al principio me enamoró por completo. Trabajábamos los dos, teníamos rutinas cómodas, salíamos a cenar de vez en cuando y ahorrábamos para el futuro. Pero todo se derrumbó por un apartamento. Hace unos años, cuando mi padre falleció, me dejó una herencia modesta. No era una fortuna, pero suficiente para tomar una decisión inteligente. En lugar de gastarla en un auto lujoso o dejarla en el banco perdiendo valor por la inflación, compré un pequeño apartamento de 2 habitaciones en una zona decente de la ciudad. Lo puse en alquiler. El pago inicial fue grande, así que la renta cubría casi toda la hipoteca y nos daba un respiro extra cada mes. Ayudaba con los gastos, permitía ahorrar y quitaba presión a fin de mes. Ese apartamento estaba solo a mi nombre, comprado con dinero de herencia, y siempre lo traté como una inversión seria. Laura lo sabía perfectamente desde el principio. Nunca lo oculté. Era nuestro colchón, decía yo. Ella sonreía y asentía, pero la familia de Laura siempre había sido un tema complicado. Sus padres y su hermano menor, de 16 años, vivían hacinados en la casa de un tío que ya estaba cansado de la situación. No era por mala suerte o una tragedia repentina. Habían sido desalojados antes por ser inquilinos problemáticos. Pagos atrasados constantes, peleas con vecinos, daños a la propiedad, ruidos a altas horas y discusiones con los dueños. Laura siempre lo suavizaba. Exageran. Los vecinos son conflictivos. Mis papás tienen mala suerte. Pero el patrón era claro. Donde quiera que iban, terminaban igual. Una noche, después de cenar, Laura me soltó la bomba mientras lavábamos los platos. Alejandro, mis papás y mi hermano necesitan un lugar donde vivir ya. Deberíamos dejarles el apartamento. Pensé que se refería a cuando terminara el contrato actual de los inquilinos, cobrando una renta razonable. Pero no, ahora, y gratis, dijo con total naturalidad. No están en condiciones de pagar nada. Es familia, Ale. No podemos dejarlos en la calle. Me quedé congelado. Le expliqué con calma los problemas. Primero, había inquilinos con contrato legal. Desalojarlos sin causa sería una demanda segura y costosa. Segundo, ese apartamento generaba ingresos que pagaban la hipoteca y nos ayudaban a vivir mejor. Si se lo dábamos gratis a 3 personas, perderíamos ese dinero. Tendríamos que recortar salidas, ahorros, viajes pequeños, todo. Tercero, sabiendo el historial de su familia como inquilinos, era un riesgo enorme. No quería que destruyeran mi propiedad. Laura se enfureció. Me llamó egoísta, insensible, que no amaba a su familia ni a ella. Dijo que podía hacer horas extras, que yo podía trabajar más, que su familia sufría y yo solo pensaba en dinero. La discusión subió de tono. Le recordé que dar la propiedad de otro sin compensación no era generosidad, era irresponsabilidad. Ella lloró, gritó, me acusó de no quererla. Y entonces lanzó el ultimátum. Si no les das el apartamento, quiero el divorcio. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y rabia, esperando que me derrumbara. En ese momento, algo hizo clic en mi cabeza. No era solo el apartamento, era el hecho de que usara el divorcio como arma para obligarme a tomar una mala decisión financiera y legal. Hoy era el apartamento. Mañana podía ser vender la casa, pedir un préstamo para sus caprichos o cualquier otra cosa. Respiré profundo y respondí. Está bien, acepto el divorcio. Laura se quedó pálida. No esperaba esa respuesta. Empezó a llorar de nuevo, luego a gritar, luego otra vez a llorar. Se fue a la habitación de invitados dando un portazo tan fuerte que temblaron las paredes. Esa noche no dormí. Busqué abogados de divorcio en mi teléfono y empecé a planear los próximos pasos. Pensé que un matrimonio se rompía poco a poco, pero a veces cae una bomba, y yo iba a esquivarla. Al día siguiente, el ambiente en casa era glacial. Laura no me hablaba directamente, solo lanzaba frases cortas y cargadas de veneno. No puedo creer que seas tan frío. Mi familia va a sufrir por tu culpa. Nunca pensé que te importara más el dinero que yo. Yo me mantuve firme pero sin gritar. Le dije que podíamos hablar como adultos, buscar soluciones intermedias, ayudar con un alquiler temporal, prestarles dinero por unos meses mientras se estabilizaban, etc. Pero ella no quería soluciones. Quería el apartamento gratis y punto. Esa misma tarde llamé a un abogado especializado en familia y bienes. Le conté todo. El apartamento comprado con herencia antes y durante el matrimonio, el contrato de alquiler vigente, la amenaza de divorcio. El abogado fue claro y directo. Legalmente estás en una posición fuerte. El apartamento es bien paraestatal, adquirido con herencia. Pero como está en un país donde el régimen de bienes es ganancial, hay que ser cuidadoso. Sin embargo, si demuestras que se compró con dinero exclusivo de herencia y nunca se mezcló con bienes comunes, puedes protegerlo. Lo más importante ahora es no mover ni un dedo sin asesoría. No firmes nada, no hables de separación de bienes con ella todavía, y documenta todo. También me recomendó grabar las conversaciones importantes. En mi país es legal si eres parte de la conversación, y guardar mensajes. Empecé a hacerlo discretamente. Laura, mientras tanto, activó el modo víctima total. Llamó a su madre y le contó una versión donde yo era el villano insensible que prefería dejar a su familia en la calle antes que compartir. Su hermano menor empezó a mandarme mensajes.
Cuñado, por favor, no seas así. Estamos durmiendo en el sofá del tío y huele horrible. Sentí presión, pero también rabia. Nadie de su familia había agradecido nunca el apoyo económico que ya les había dado antes, préstamos que nunca devolvieron, ayuda con medicinas, comida. Ahora exigían propiedad. 2 semanas después llegó la primera bomba real. Laura me entregó unos papeles. Había consultado a su propio abogado y quería que firmáramos una separación de hecho y un acuerdo donde yo le cediera el uso del apartamento a su familia por motivos humanitarios. También pedía una pensión alimenticia alta, aunque no tuviéramos hijos, y que yo pagara la mitad de todas las deudas que ella tenía, tarjetas de crédito que usó para viajes y ropa. Le dije que no firmaría nada sin que nuestros abogados lo revisaran. Esa noche explotó de nuevo. Me acusó de estar planeando dejarla en la ruina, de tener una amante, totalmente falso, de ser un machista encubierto. Rompió un jarrón que nos habían regalado en la boda y se fue a dormir a casa de una amiga. Fue en ese momento cuando decidí moverme con inteligencia. Contacté a los inquilinos actuales del apartamento y les expliqué la situación con honestidad, sin dar detalles personales. Les ofrecí renovarles el contrato por 2 años más, con un pequeño descuento si firmaban pronto. Aceptaron contentos. Eso blindaba la propiedad por un buen tiempo. También empecé a separar nuestras finanzas. Abrí una cuenta nueva solo a mi nombre, moví mi sueldo principal allí y dejé solo lo justo en la cuenta conjunta para los gastos compartidos. Documenté cada transferencia. Contraté a un contador para que revisara todo antes del divorcio. Y lo más duro, comencé a aceptar emocionalmente que el matrimonio se había terminado. Ya no veía a Laura como mi compañera, sino como alguien que estaba dispuesta a destruirme financieramente por su familia. Un mes después llegó el golpe más bajo. Laura apareció con su madre y su hermano en la puerta de nuestra casa. Traían maletas. Nos vamos a quedar aquí mientras arreglamos lo del apartamento, dijo Laura con total descaro. No tenemos dónde ir, me negué. Les expliqué que no era viable tener a 3 personas más viviendo con nosotros sin previo acuerdo. Su madre empezó a llorar. Su hermano me miró con odio. Laura gritó que era un monstruo. Los vecinos empezaron a asomarse. Al final accedí a que se quedaran solo esa noche en la habitación de invitados, pero les advertí que al día siguiente tendrían que buscar otro lugar. Esa noche no dormí. Escuchaba susurros en la habitación. Planeaban quedarse más tiempo, presionarme, hacer mi vida imposible hasta que cediera. Entendí que estaba en guerra. No una guerra de gritos, sino de desgaste emocional y legal. A la mañana siguiente, mientras Laura estaba en el baño, su hermano intentó entrar a mi estudio, donde guardaba documentos importantes. Lo detuve. La tensión era insoportable. Decidí entonces dar el paso definitivo. Llamé a mi abogado y le dije, quiero iniciar los trámites de divorcio ya. El proceso de divorcio comenzó de forma oficial 2 semanas después. Mi abogado presentó la demanda por separación y disolución del matrimonio, alegando diferencias irreconciliables y, sobre todo, documentando las amenazas económicas y el intento de extorsión emocional. Laura se enteró cuando recibió la notificación. Esa tarde llegó a casa hecha una furia. Eres un cobarde. En lugar de hablar como hombre, vas y me demandas, gritó mientras tiraba sus llaves contra la pared. Le respondí con calma sentado en la sala. Hablamos durante semanas, Laura. Te ofrecí soluciones reales. Tú solo querías que te regalara mi apartamento y amenazarme con divorcio. Ahora lo tienes. Su familia se volvió más agresiva. Su madre me llamaba a todas horas, llorando y diciendo que yo estaba condenando a su hijo menor a vivir en la miseria. Su hermano me escribió mensajes insultantes y hasta amenazó con contarle a todo el mundo la clase de persona que soy. Bloqueé los números, pero guardé capturas de pantalla. El caso se complicó, porque Laura exigía la mitad del valor del apartamento argumentando que el matrimonio había durado 5 años y que habíamos construido una vida juntos. Mi abogado presentó las pruebas. Extractos bancarios que demostraban que el dinero provenía exclusivamente de la herencia de mi padre, la escritura a mi nombre y que nunca se había usado dinero común para pagar la hipoteca. Los inquilinos actuales también declararon por escrito que seguían pagando la renta a mi cuenta personal. Mientras tanto, la convivencia en casa se volvió insoportable. Laura pasaba días sin hablarme y de repente explotaba. Vendió algunas joyas que le había regalado y usó el dinero para pagar a su abogado. Una noche llegó borracha con una amiga y empezaron a gritar que todos los hombres son iguales. Me fui a dormir al sofá de la sala. Al día siguiente cambié la cerradura de mi estudio y puse una cámara de seguridad discreta, legal en áreas comunes de la casa. El punto de quiebre llegó 3 meses después, durante la primera audiencia de conciliación. Laura entró al juzgado acompañada de su madre y su abogado. Cuando el juez preguntó si había posibilidad de reconciliación, ella respondió, solo si él le da el apartamento a mi familia y me compensa por todo el daño emocional. El juez, un hombre de unos 60 años con mucha experiencia, la miró fijamente y le dijo, señora, aquí no se negocia propiedad privada como si fuera un trueque. Esto es un divorcio, no un mercado. Mi abogado presentó entonces los mensajes donde ella me amenazaba con divorcio si no cedía el apartamento. También mostramos el historial de alquileres fallidos de su familia. Laura se puso pálida. Su abogado intentó cambiar la estrategia, pero el daño estaba hecho. Fuera del juzgado, su madre me agarró del brazo. Alejandro, por favor, mi hijo está durmiendo en un colchón en el piso. Ten compasión. Sentí un nudo en la garganta. No soy una persona sin corazón.
pero también sabía que si cedía ahora, sentaría un precedente peligroso. Les ofrecí por última vez pagar 3 meses de alquiler en un lugar modesto mientras buscaban trabajo estable. Laura rechazó la oferta delante de todos. No queremos limosna, queremos lo que es justo. Justo para ellos significaba todo gratis. Los siguientes meses fueron duros económicamente y emocionalmente. Tuve que vender mi auto para cubrir los gastos legales y parte de la hipoteca que ya no se pagaba sola. Bajé de peso, perdí horas de sueño y tuve que pedir apoyo a mi hermana, que vivía en otra ciudad. Pero también empecé a sanar. Fui a terapia por primera vez en mi vida. El psicólogo me ayudó a entender que había confundido ser buen esposo con dejarse usar. 1 año y 4 meses después de aquella cena donde Laura lavaba los platos y soltó la bomba, llegó la sentencia definitiva. El juez falló a mi favor en lo principal. El apartamento se consideraba bien propio y no entraba en la masa ganancial. Laura recibiría una compensación económica razonable por los años de matrimonio, menos de lo que pedía, pero nada del apartamento. Además, como no teníamos hijos, no habría pensión alimenticia permanente. El día que firmé los papeles finales, sentí una mezcla extraña. Tristeza por lo que pudo haber sido y alivio profundo. Laura me miró por última vez en el pasillo del juzgado. Tenía ojeras y había bajado mucho de peso. Por un segundo vi a la mujer de la que me enamoré. Pero luego habló. ¿Algún día vas a arrepentirte de esto? No, respondí. Me arrepentiría si hubiera cedido. 6 meses después vendí el apartamento. No porque quisiera, sino porque los inquilinos se fueron y preferí cerrar ese capítulo. Con el dinero pagué todas las deudas del divorcio. Compré un departamento más pequeño, pero solo a mi nombre, y guardé el resto como fondo de emergencia. Mi vida se volvió más tranquila. Volví a salir con amigos, retomé el gimnasio, y poco a poco, empecé a conocer gente nueva. Hace unas semanas, me enteré por conocidos en común que Laura y su familia siguen en la misma dinámica. Cambiando de casa cada cierto tiempo, peleando con caseros y culpando al mundo de sus problemas. Su hermano ya tiene 18 años y sigue sin trabajar estable. Yo, por mi parte, aprendí la lección más cara y más valiosa de mi vida. El amor no puede estar por encima de la responsabilidad con uno mismo. La generosidad es hermosa, pero cuando se convierte en obligación bajo amenaza, deja de ser generosidad y se vuelve explotación. Hoy vivo solo pero en paz. Y cuando miro hacia atrás, no cambio ni una sola de las decisiones que tomé aquella noche en que le dije, está bien, acepto el divorcio.